Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esto. Les presento a Ariadna Vargas. Ella es quien nos va a estar haciendo esta introducción a la sesión del banquete. Adelante, Ariadna, tu audio está apagado. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a esta sesión del banquete. Primero quisiera agradecer mucho a GESEL porque siempre nos ayuda en esta plataforma para poder realizar esta actividad. Y bueno, al 17 Instituto de Estudios Críticos, quien ha estado colaborando con nosotros desde aquí en Fondo de Cultura Económica Ecuador. Y pues nada, también sobre todo agradecerle a Valeria Sanjueza, que es nuestra invitada de hoy, a propósito del tema que vamos a tocar, que leímos el texto sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral de Friedrich Nietzsche. Bueno, pues sin más, les cedo la palabra a Valeria para que empecemos este banquete. Les recuerdo que cuando quieran pueden prender sus micrófonos o alzar la mano para poder hacer la intervención o consulta a Valeria. Y bueno, nada, bienvenida Valeria. Muchas gracias, Ariadna, José, gracias al Instituto, bueno, y al Fondo de Cultura Ecuador. Bueno, la idea es que podamos leer juntos, no sé cómo se va a dar eso, por supuesto, somos pocos participantes ahora y quizás eso lo simplifica, porque podemos conversar y lanzar ideas o leer un poquito. Tenemos una hora. Y bueno, decir algo sobre el título de la sesión, que es La verdad, la mentira, la crítica, fue algo en realidad que se fue dando, fue un título que llegó como casi de improviso, ¿no? Porque teníamos que ir acotando un tema relacionado con el texto. Y bueno, este libro de Nietzsche, que es de 1873, es un escrito póstumo muy breve, él no lo editó en vida. Bueno, lleva en su título, por supuesto, La verdad y la mentira. Entonces la crítica viene como se introduce un poco de soslayo entre los términos y viene a plantear el asunto de una cuestión de larga data en la filosofía, que es, bueno, la cuestión de la crítica y el corte, ¿no? De qué manera nos situamos hacia atrás hasta cierto punto, viendo errores, enmendando rumbos, haciendo limpiezas. Eh, y de eso, bueno, hay bastantes versiones en realidad. Y lo que yo quería era, bueno, tomar el tema de la crítica, ponerlo a circular en nuestras lecturas a propósito de la verdad y la mentira, un poquito apegado bueno, al texto, porque pocas veces tenemos la opción de leer realmente, ¿no? Más allá de los corolarios y las fórmulas generales, canónicas, eh, que están en el ruedo de la filosofía o de los comentarios. Entonces eso es lo primero, yo quería decir que este texto ojalá sirviera para que pudiéramos conversar, así, eh, traer textos a colación, hacer circular la lectura, ¿no? Sobre todo. Y bueno, claro, Ariadna me dijo que dijera algo de Nietzsche, solamente pensando en la hora que nos queda, uy, siento ya me da un poquito de vértigo, ¿no? Eh, yo quisiera decir solo dos cositas, porque no puedo, bueno, es inabarcable, ¿no? Sabemos que Nietzsche, bueno, es un autor enorme que ha suscitado todo tipo de vertientes hermenéuticas y lecturas de todo tipo. Pero solo quería mencionar un detalle, que es que Nietzsche en el 1873, cuando escribió este texto, él era profesor en Basilea y era staatlos, como sin estado, ¿no? Apátrida, una patria. Pero aún así se enroló de voluntario en la guerra, esto era antes del 73, por supuesto, en el 70,
se enroló en la guerra franco-prusiana, porque él ya no, bueno, no era alemán, entonces se enroló como saniteta, como del servicio sanitario, en una parte de Baviera, y estuvo ahí en medio de estas faenas bélicas, recibió unos disparos, no sé, no, se enfermó, nada, que no recibió ningún disparo, se enfermó y bueno, eso tuvo, bueno, sus consecuencias. Y después de esta guerra, de este enconamiento entre Francia y Prusia, en que Prusia salió vencedora, no había Alemania en términos estrictos, ¿no? Sino Prusia, fue muy crítico con toda esa arrogancia de haber parado a Francia, ¿no? Entonces eso era un ánimo que andaba imperante. Y se me ocurre decir esto un poco por la entrada del texto, que lo primero que hace es hablar de una arrogancia, hablar de una sensación de ser el centro, ¿ya? El centro del universo, el centro volante del mundo, como predica este mosquito. Y sobre eso quería decir algo, sobre todo agarrándome de esta entrada, de esta primera parte del texto, en que Nietzsche habla de esta especie de catástrofe, de este cataclismo enorme que sobreviene y que es una fábula, se nos dice, pero que tiene como catástrofe, parece que tiene una magnitud enorme, ¿no? Dice, imaginémonos, bueno, estoy parafraseando porque si me pongo a leer, ¿no? Podemos leer, pero no es el caso ahora. Imaginémonos que todo se acaba, básicamente. Y cuando se acaba todo, se acaba también los seres humanos, ¿no? Los seres humanos que hasta ese momento han sido, se han creído que tienen, bueno, el universo bajo control, o el mundo bajo control, o que no tienen fin. Imaginémonos que todo eso se acaba, que se destruye todo el planeta, un planeta que, bueno, la palabra alemana es Gestern, o sea, es una palabra que, el astro, se apaga el astro. Imaginémonos que todo eso, que la naturaleza enfría el astro, que congela el planeta, y que los seres perecen. Estos seres arrogantes, es decir, los humanos, ¿no? La plaga, como muchos creen que es, ¿no? Y cuando termina esa breve fábula, dice, imaginémonos que haya un cuento como este. Y con este cuento, aún no digo todo lo que tengo que decir sobre la vulnerabilidad de este ser aferrado al conocimiento. Es curioso porque Christian, o sea, porque él pudo haber dicho Welt, o mundo, o planeta, pero dijo esta cosa que es como entre astro, estrella, bueno, y pienso que el sol, ¿no? Porque es el astro en cuanto refleja y emite luz, ¿no? El sol ha sido paradigmáticamente esta figura del ojo, ¿no? Del ojo del conocimiento. Entonces nos dice, el mundo se acaba, el sol se apaga, nuestro sol, en un universo mayor, en una naturaleza más grande, ¿no? La naturaleza apaga en un aspirar y expirar, como en el ciclo de la respiración, hace fenecer sus seres, ¿no? Y bueno, en concordancia con eso, se pone bueno, a hablar del hombre
y de sus aspiraciones, sus limitaciones y su vínculo con el conocer. Bueno, hasta ahí, ese momento, esa entrada del texto, que es al mismo tiempo el final, que puede ser un final apocalíptico, el final de nuestro mundo, una cosa que ha tenido, por supuesto, ciclos, ¿no? Hemos tenido ciclos apocalípticos, momentos, pestes, guerras, cuestiones, eventos, hasta cierto punto, digamos, planetarios, entre comillas, que han dejado estas huellas apocalípticas, pero bueno, estamos en una de ellas, ¿no? O sea, todo el mundo habla de esto. La crisis climática, y ahora, casi como, no lo puedo creer, una guerra, ¿okay? Con todas estas reminiscencias de los años 80 o 70, con las guerras nucleares, etc. Pero lo que encuentro interesante es que el ejemplo, que no es un ejemplo, es una figura, es una fábula, es una historia, es un cuento, es una narración breve, que nos dice todo esto, esta ilustración, que es mi crítica del conocimiento, diría Nietzsche, es algo que yo les cuento. Yo les cuento y me quedo corto con la historia. Bueno, sabemos, hay muchas versiones apocalípticas en que hay un testigo que sobrevive para contar que se acabó todo, ¿no? Hace poco leía un chiste de la Mafalda, buenísimo, en que estaba la Mafalda con Miguelito y le dice, oye Miguelito, parece que la contaminación industrial, dicen que el 2064 va a acabar con toda la humanidad. Miguelito, que es muy tierno, dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo solo y viejito en todo este mundo despoblado? O sea, obviamente, él, claro, otro testigo, ¿no? Es curiosa la imagen de estar solo, dando testimonio a nadie de un mundo acabado. O sea, bueno, de hecho, de eso se ha escrito mucho. Y esto también nos lleva a un poquito al tema de la crítica. ¿De qué manera Nietzsche, incisivamente, dice, voy a hacer un corte? Crítica viene crinain, no estoy muy clara, crinain, creo, del griego es corte, ¿no? De ahí también crisis, ¿no? Palabras que están como entreveradas, ¿no? La crisis y la crítica. Pero él se pone, aparentemente el relator, o el yo, la voz que declara todo esto, está al margen de todo eso, ¿no? Está como separada. Y en el texto vemos mucho de esto, ¿no? Crítica del lenguaje, crítica del conocimiento, el conocimiento como las garras que le faltan al hombre, los instrumentos de los cuales están dotados otros animales, otras bestias, ¿no? Y a falta de esto tenemos pues el lenguaje que, según nos dice, es una especie de ejército, ¿ya? Un ejército de metáforas. O sea, bueno, el lenguaje bélico no está totalmente, bueno, está bien presente en este texto en distintos momentos. Se habla de Friedensschluss, como de un pacto de paz, ¿no? De la guerra de todos contra todos, bueno, tiene este ánimo bélico un poquito el texto en distintos momentos, en distintos episodios. Y él, bueno, esta crítica del lenguaje que es esta imposibilidad de cotejar el original con la copia, diríamos, o sea, ha habido unos saltos de esferas, se han ido abandonando estas esferas que como tal, bueno, tienen también una
una manera de ser retrotraído también a una imagen como de planetaria, ¿no? La esfera como entera. No, estos saltos no me permiten tener certeza de que la presunta experiencia individual ha llegado incólume hasta el final, hasta la palabra. No puedo saberlo, ¿no? Hay unas igualaciones, hay unos saltos en distintos medios, y por lo tanto yo no puedo saber o sea, la verdad como esta cosa que está más allá de la contingencia, indubitable, y es indubitable o segura, o no resiste esa prueba, ¿ya? Entonces, al cogerse del lenguaje para realizar la crítica, es como que se cae un poquito todo el edificio. Pero ahí podemos decir de nuevo, pero tú, ¿cómo estás diciendo todo esto si no es con palabras? ¿No? O sea, de vuelta, estar solito en el mundo y dando testimonio. O sea, ¿cómo quieres estar más allá de este cataclismo? ¿Cómo quieres estar más allá de esta lengua? No puedo, no puedo. Entonces él también dice, no se puede, no se puede. Pero vemos deslizarse una serie de episodios en que parece que no se puede, pero hay unos elementos cuasi terapéuticos que nos permiten ir remontando estos límites. Por ejemplo, en una actitud lúdica con el lenguaje mismo, diríamos. Podría ser que eso nos salve, podría ser que si estando ya a caballo del juego mismo del lenguaje y sin intentar, bueno, avanzar hacia un estándar más sólido, más duro, o sea, un estrato más duro, llamémoslo razón, no quiero meter tantas palabras y dejar tantos términos ahí medio como a medio camino, medio sueltos de tanta alcurnia, digamos. Pero parece que si nosotros evitamos ese camino y nos vamos por el lado de la intuición o de la libre fantasía, podemos remontar este aspecto engañoso de la lengua, ¿ya? O podemos estar más a gusto con la lengua, ¿no? Con el lenguaje. Entonces, a pesar de que nos dicen sí, Nietzsche nos dice sí, yo también estoy ahí, no podemos salir del lenguaje, pero parece que podemos tomar este atajo. Entonces ahí tal vez podemos manejar eso, ¿no? Podemos manejar esa alternativa. Esto es lo que en general, o sea, se lee el texto de esta manera, ¿ya? O sea, al parecer hay una salida, hay una opción que corre pareja con la crítica, que le da más espacio a su crítica y que deja parada la crítica como tal, porque obviamente si no puedes, si no tienes un punto de vista en que puedes apelar a una cierta lucidez sobre ese pasado, llamémoslo la filosofía tradicional, no puedes hacer crítica, digamos, no. Se supone que tienes que estar en un punto de corte. Entonces, bueno, eso es algo que estoy tratando un poco como de poner algunos elementos en juego para que podamos entender esta relación entre, o abordar, o pensar, o hacer circular cuestiones sobre estos términos: verdad, mentira, crítica.
y llamar la atención sobre esto, sobre esta manera del estar y no estar, ¿no? Que ya desde la entrada nos alerta de, del- de un juego un poquito capcioso en el texto, ¿ya? Es una entrada un poquito, es medio engañosa, y no quisiera decirlo así, porque ya que es una palabra que atraviesa todo el escrito, pero que está ahí y que conviene interrogar o pensar de cara al conjunto, bueno, o al conjunto de los episodios o del texto. Y eso era lo que quería decir para dar paso a, no sé, conversaciones o citas o alguna otra intervención. Podemos esperar, ustedes levantan la manito y mientras tanto yo puedo seguir hablando, pero... A mí me llamó mucho la atención, espero que no se corte porque estoy un poco mal con mi internet, pero me llamó mucho la atención cómo empieza el texto, porque me remite mucho como a la narrativa, hacia a contar algo. Entonces también como que esta cosa como en algún apartado rincón del universo diseminado en innumerables sistemas solares llameantes, hubo un tiempo en una estrella donde astutos animales inventaron el conocimiento. Entonces también me parece interesante que, que no diga humanos, por ejemplo, y que diga animales. En ese sentido, como que creo que desde ahí como ya marca un tono también interesante porque más adelante habla acerca, por ejemplo, de cómo se entiende el mundo a partir de la medida del humano, ¿no? Del antropocentrismo. Pero al mismo tiempo, y es lo que estabas justamente diciendo, Valeria, o sea, no podemos salirnos de eso porque es desde también donde lo entendemos, ¿no es cierto? Pero bueno, quisiera más que nada preguntarte por qué Nietzsche habla como desde los animales, ¿no? Desde definirlo a los humanos como animales, que también se aleja un poco como de lo aristotélico, ¿no es cierto? Porque Aristóteles empieza el texto de la metafísica diciendo que precisamente el humano busca el conocimiento, ¿no? Que es casi como inherente a él, y hace una división también entre que no somos animales, sino que más bien los animales están a nuestro servicio. Uy, es que eso que tú tocas es tremendo, porque, bueno, es de una magnitud enorme, ¿no? Pero en general se dice eso, ¿no? Que Nietzsche, el animal hombre, esta remisión del humano a lo vivo, eh, la vida como una categoría que parece regir de manera superlativa un montón de conceptos. En efecto, ahí se habla de, de la naturaleza en distintos niveles. Bueno, eso es algo que tal vez no vamos a poder abordar, pero del hombre como este animal sin garras, sin, 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 sin instrumentos, bueno, o el instrumento es el conocer, el instrumento es la, la inteligencia, el conocimiento, es lo que ha podido suplir su fragilidad, porque no está especializado, como corrientemente se dice, ¿no? Como los animales nacen en un determinado entorno, están abocados a comer determinadas cosas y parece que están objetivados de esa manera, o separados, ¿ya? Y parece que en ese sentido el animal hombre fuera abierto, porque parece que tuviera mucho más
muchas más opciones de adaptarse, de transformarse que las otras especies. Pero todo esto que estoy hablando ya está lleno de términos complicados. O sea, habría que mirar un poco el texto también para darse cuenta cómo hay algunos, en alemán se nota quizás más, algunos términos que remiten a la, a la, a la, a la procreación también, ¿no? De hecho, en la misma palabra herramienta, das Zeug en alemán, hay una relación con der Erzeuger, por ejemplo, el procreador, con procrear. Parece que entre las herramientas hay una relación de familia, una cercanía entre las herramientas y las gestaciones, ¿no? Como comúnmente también se habla bueno, de la creación, por ejemplo, de la creación, ¿no? Artesanal incluso, ¿no? Con unas herramientas puedo crear cosas. Ahora, eso del animal, solamente para ir cortando, porque es demasiada la cuestión ahí, pero la cuestión del animal, digamos que nos plantea una cuestión, una relación con la naturaleza, nos plantea una relación entre lo humano como especie y las demás especies, pero yo veo que en el texto hay una crítica, por ejemplo, al lenguaje como aquello que genera especies. El lenguaje hace de las cosas que las cosas tengan Geschlechtern, dice, como sexos, es como si tuvieran géneros, ¿ya? Pero hoy, ojo, todo eso, partiendo por la crítica que él hace del lenguaje, está dentro del juego del lenguaje mismo, que ya sabemos que nos aparta de cualquier certeza. Entonces, claro que está ese discurso de la naturaleza, de esta naturaleza universal, ¿no? Mucho mayor que el mundo mismo, la diferencia entre el animal y el hombre, pero al mismo tiempo nos dice, ojo, que todas esas diferencias genéticas son parte de una manera en que el lenguaje mismo opera. Opera generando estas vertientes como estas entidades de grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí parece entonces, si es verdad que él plantea este orden de lo humano, parece estarse desdiciando, porque está diciendo que el lenguaje opera así, y que en realidad esos son engañifas, por decirlo así, ¿no? De manera más coloquial. Porque pensemos, el lenguaje o sea, la naturaleza misma es genética, ¿no? Cuando la palabra la palabra naturaleza en español, creo que en alemán también, está vinculada a esta filiación genética, ¿no? Entonces, de la génesis se pueden decir muchas cosas, ¿no? Génesis son muchas cosas también en la filosofía, ¿no? Tienen que ver con principios de autoridad, tienen que ver con filiaciones de orden, bueno, ontológico, hay derivaciones, hay, bueno, la imagen del padre tutelar de la verdad, que ya está desde Platón.
también de ideas de la matriz, ¿no? Como la matriz que procrea, ¿no? Entonces, toda una serie, la génesis está vinculada a una serie de derivaciones que están repartidas en distintos temas y en distintos ámbitos. Lo que quiero decir es que parece que el texto empieza a descomponer un poquito también estas vertientes genéticas. Podríamos, claro, siempre se dice, ¿no? Que Nietzsche, bueno, una de las categorías centrales vinculadas también a la cuestión de la voluntad de poder es la vida, y eso habría dado pie a un conjunto de lecturas filonazis, ¿no? En efecto. Pero pensando un poquito en el texto también, bueno, también está eso, ¿no? Que esta manera de desmontar, entre comillas, el lenguaje, apuntaría a desmontar una serie de relaciones, por ejemplo, sujeto-objeto u otras, y también la cuestión genética, hasta cierto punto, ¿no? Como si el texto no es esa catástrofe inicial, este mundo que se acaba, es como si estuviera demoliéndolo todo, ¿no? Demoliendo un montón de categorías que orientadoras, ¿no? También. Claro, yo intentando como buscarle un filo relativo al texto que no sea embarcarnos en conversaciones más densas sobre la cuestión del animal. No, sí, sí te entiendo, Si no, nos podríamos salir. Una de las cosas que se está cuestionando es la objetividad, ¿no? de las entidades, ¿no? separadas, de eso que es objetivo, ¿no? La verdad sería esa objetividad también, ¿no? Hablar más allá de cualquier parcela, de cualquier individualidad, y llegar a ese lugar aséptico de la verdad, de lo verdadero, que se supone que no está atravesado por otras cosas, ¿no? Por intereses, por poderes, por debilidades. Entonces es como enrostrarle a la verdad toda esa oscuridad y todas esas sombras, y cuando se hace esa operación se cae todo. Y cuando se cae todo, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con Nietzsche? ¿También se cae? O sea, o él pretende estar por sobre eso, decirnos la verdad de la verdad. Bueno, esto ha tenido bastante resonancia en textos, bueno, cercanos a la filosofía francesa, en el último tercio del siglo pasado. O sea, eso es una cosa que está circulando en torno a la lectura de este texto. ¿Qué posición tiene Nietzsche aquí? ¿Y cómo queda? ¿Cómo queda plantado? No sé si hay otras manitos, hay algunas manitos de otras personas que quieran decir algo. También pueden parafrasear el texto o leer simplemente alguna cita que les haya llamado la atención y podemos tratar de darle vuelta. Yo tenía otra, porque no sé si alguien más levantó la mano porque no puedo tener acceso, pero si no han levantado la mano, ¿puedo continuar yo? Claro, sí, por supuesto. Ya, también más adelante en la página 3 del documento que nos mandaron para leer, dice también, es solo por la capacidad de olvido que el hombre puede llegar a figurarse que posee una verdad, en el grado que recién se indicó. Si no quiere contentarse con la verdad de la forma de la tautología, es decir, con varias cáscaras eternamente trocará entonces ilusiones por verdades. Y ahí pregunta qué es la palabra, ¿no? La palabra es la copia en sonidos de una excitación nerviosa, como si también lo intentara como explicar desde una
como cosa fisiológica, ¿no? Pero me llama la atención porque él recurre al olvido, ¿no? En el sentido de que sería como también una invitación al olvido del lenguaje, que también se vuelve un poco imposible, porque si es bien un juego de metáforas, porque como decía él, bueno, tú ves el árbol, pero eso no es que sea un solo árbol, ¿no? Es decir, no hay solo un árbol y esa es la representación de todos los árboles, hay también diversidad de árboles. Entonces, quería como preguntarte a qué se refiere con esta capacidad del olvido en el hombre. Claro, interesante porque justo esa parte que tú estás leyendo, y qué bueno que lo leíste, hablas de trocar, ¿no? O sea, de algo que atraviesa todo el texto en distintos momentos, que es como dar vuelta, invertir, transponer. La misma metáfora viene a reemplazar una cosa que eventualmente sería, bueno, que se puede presentar así de una sola pieza, y yo más bien vengo y le doy un ornamento, por ejemplo, ¿no? O sea, pongo una cosa ornamental ahí donde estaba la cosa totalmente planteada, ¿no? Presente, o literal. Entonces, yo creo que hay que leerlo en relación a esas distintas ofertas de, de- de inversión, lo del olvido. Inversión, es decir, cosas que yo puedo poner de un lado a otro, como el mentiroso que dice que es rico pero es pobre, ¿no? Parece que simétricamente, porque como está prendido de la verdad, ¿ya? Tiene que hacer uso de ese repertorio, entonces tiene que hacer estas vueltas. Y el olvido es una palabra bastante interesante en alemán, porque si el olvido es borrar, por ejemplo, si el olvido eh, es tapar o oscurecer, ¿no? En alemán se dice vergessen. Entonces, lo que hace es que, como las palabras alemanas siempre con esos prefijos, etc., gessen, o sea, la raíz que está antes del prefijo ver, es como greifen, está relacionada con coger. Entonces, resulta que la palabra vergessen es como una palabra que sea un olvido que en realidad parece que intenta ir a la contra de un aferrar. Entonces, qué raro, ¿no? Que el olvido que se supone que es esta borradura parta de un aferrar, de un coger, ¿no? Son palabras también que están en el inglés, etc. Entonces, la tensión del olvido mismo, ¿no? El olvido no además el cara a cara del olvido. ¿Qué sería lo contrario del olvido? La memoria. Entonces, ¿cómo puedes hablar del olvido sin la memoria? Y ahí se abre todo un campo de, muy enigmático, ¿no? De las relaciones de la memoria con el olvido. Cito simplemente un ejemplo, o sea, si tú olvidas cosas que tienes delante tuyo todo el tiempo, y precisamente por eso se te olvidan, porque están ahí, no las ves porque están ahí demasiado, o sea, no se te olvidan, y por eso no se te olvidan nunca, y por eso ya se te han olvidado. O sea, qué cosa más rara, ¿no? Que el olvido pueda hacer eso. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante que tiene mucha densidad en el texto, y creo que hay que verlo en conexión con estos intercambios. También es una palabra muy frecuente en el texto, intercambiar
lo mismo que un poquito disimular, vienen a ponerse en otro lado, poner en otro lado. Dice la palabra verstehen en alemán, ¿no? Stellen, poner, verstellen, es como hacer una transacción de lugar, o sea, poner lugares, ¿ya? Y eso sería el disimulo, como estar en un lugar que no es el propio, ¿no? Hacerse el otro. Y entonces también la mentira, ¿no? La mentira es como Täuschung, que es como también como intercambiar lugares, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo intercambiar, programas de intercambio son poner uno acá en el otro, un estudiante aquí saco y lo pongo allá. Y creo que el olvido aquí cumple un poquito esa función como de estar como de espalda a otro término y como pegado, ¿ya? Entonces, quizás ahí, no sé, por ejemplo, también podríamos hablar de la memoria, ¿no? De la memoria que sería, en algún momento dice Erinnerung, memoria, recordar, en el texto como apelando a la posibilidad que tal vez hubiese una posibilidad de que yo vuelva a ese momento inicial antes de que proferí o hice los saltos de esfera con la palabra. Quizás eh, es posible que vuelva a ese momento singular, absolutamente singular, y es posible que haya memoria de esa singularidad, o sea, sin que sea una locura, ¿no? Es como, bueno, ustedes conocen ese libro de Borges, en que Funes el memorioso, sí, Funes el memorioso, no sé. En que está ese tema, ¿no? De cómo recordarlo todo. O sea, no, tiene que haber una discriminación, tiene que haber olvido para que haya memoria. Bueno, tengo que pasar por encima de una cosa para que haya. No lo puedo tener todo presente al mismo tiempo. Pero esto como parte de una serie de mecanismos de intercambio en que de alguna manera cuesta orientarse. Pero si yo estoy mintiendo todo el rato, si hay mentirosos ahí diciendo y papá, bueno, tienes que recordar tus mentiras, ¿no? Son de vez en cuando ya también te desorientas y no sabes qué. Entonces, yo diría que esa manera de plantear estas dicotomías viene a revolverlo todo, ¿no? Tal vez parte del gesto inicial del cataclismo y de la catástrofe, ¿no? Una filosofía, sabemos, como del martillo, decía el Hammer, que lo revienta todo, demuele, ¿te das cuenta? Porque hay otras versiones, ¿no? Hay otros instrumentos que pueden estar en otras tradiciones del pensamiento que son más cercanos a la hoz, ¿no? O sea, a la cirugía, ¿no? A ir a cortar. Pero esto es como percutir, es como romper. Eh, entonces yo creo que lo que queda ahí es un montón de cuestiones que han ido de un lado a otro y que te imposibilitan orientarte en la propia crítica nietzscheana, o sea, hacia dónde, cuál sería el propósito de esta acción corrosiva. Algo así como un placer, por ejemplo, un placer en disfrutar bueno, de tu propia actividad lúdica con respecto al lenguaje y a las cosas, y que es lo que parece insinuarse, ¿no? O sea, estar más despreocupado, más relajado, ¿no? No buscar tantas seguridades. Pero, y aquí hay un comentarista belga que hizo esta cosa, este episodio lo
destacó bastante bien, y es que hay un momento en que ese hombre, bueno, estético, dice que no puede aprender de la experiencia. Entonces, si un hombre y cae siempre en el mismo hoyo, una cosa que se podría decir de los filósofos, ¿no? Es bien famosas las anécdotas de que, no sé, tales de Mileto o algunos otros se caían porque estaban mirando para otro lado. Claro, entonces es como, no puedes, claro, exacto, estaban mirando las estrellas y se cayó. Entonces, no poder aprender la experiencia significa, es como si no tuvieras historia, ¿no? Porque es como si no hubieses, porque también eso en alemán, ¿no? Que se dice Erfahrung, experiencia se dice Erfahrung, entonces como del viaje. Fan es viajar, entonces si no puedes, no has hecho esto, entonces como no has hecho esto no aprendes nada, una cosa así, como tienes que ir pasando, tienes que ir dándole densidad al momento, tiene que ir prolongándose el tiempo para que haya un aprendizaje, ¿verdad? Entonces este señor se cae y no aprende nada de la experiencia, entonces ese es el propósito, porque, o sea, yo no lo veo muy ligado al placer, estarse dando, bueno, costalazos a cada rato. eh, entonces, ya, parece que entonces el placer no es una cierta liberación o quizás un contacto con la propia vulnerabilidad. Quizás es eso, quizás es como tomar contacto con esta fragilidad o la finitud o esta fatalidad en la que está metido el hombre como ser mortal, es eso. Pero si vamos por ese camino, tenemos que pensar que hay muchos indicios de que algo así podría ser, porque Nietzsche eh, tenía esta idea del amor fati, como el amor a los hechos, decirle sí a las cosas, es decir, dar respuesta, ¿no? Una especie de interlocución en que dice sí, y podría ser que sea algo así como eso, que como no buscar seguridades donde no las hay, quedarse con esta cosa media disoluta, con esta imposibilidad de saber hasta sus últimas consecuencias, que es lo que nos ha dicho. O sea, el saber también cae en su propia trampa, no puede cotejar. Eh, ¿Será eso? ¿Será eso? También, ahora que has dicho, por ejemplo, me parece, sí tenía como conocimiento de que cuando, claro, cuando se lea Nietzsche en alemán es mucho más enriquecedor porque juega mucho con estas palabras, como las comparaciones que estabas haciendo acerca de dónde nacen algunas palabras, ¿no es cierto? Y este texto acerca también de la deuda, también tengo entendido que también hay una relación del significado en alemán, ¿no? De deuda, ¿no? Y es interesante porque al mismo tiempo él está como haciendo este juego de palabras en su texto, pero también está hablando como haciendo esta crítica al lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quería como solamente como compartir eso por un lado y por el otro, también cuando te estaba escuchando y dijiste sobre intentar tener este recuerdo y tenerlo todo claro al instante en ese momento, me hizo pensar en algo que se menciona mucho, como más popularmente, por decirlo así, y sobre todo, por ejemplo, por series como Dark, por ejemplo, hablando acerca de El Eterno Retorno, y capaz me gustaría que si pudieras explicarnos qué es el Eterno Retorno en Nietzsche. Ay, uy, ya. Ya me fui un poco del texto, pero ya aprovechando que estás aquí, Sí, ¿no? claro, ahí estamos, uy, en un terreno demasiado. Yo creo que eso es, quizás nos sacaría un poco, ¿no? de la conversación, porque, bueno, primero no se dice, pero claro, eh, tiene que ver con esta dimensión de la memoria y el olvido que estábamos hablando. Entonces hay interpretaciones, exégesis súper minuciosas de cómo
actúa esa memoria, etcétera, de volver a repetir lo mismo, ¿no? Y tiene sentido lo que dice porque la caída, esta recaída permanente de no poder aprender de la experiencia, es como algo que parece presentarse sin cesar, ¿no? En el texto. O sea, eso está diciendo, o sea, que no hay, de algún modo, bueno, tal vez no hay mejoría, es posible que sea eso. Tal vez como no hay mejoría hay que aceptar que no la hay, por ejemplo, como una especie de resignación de que no vamos a mejor, sino que siempre vamos a replicar los mismos errores. O, o que no haya, bueno, no haya un proceso como comúnmente se entiende mucha gente habla así de Hegel, digo yo, no sé, no estoy tan de acuerdo, pero como una narrativa que se supone que es ascendente, que en efecto hay un periodo de madurez y de recuperación del pasado, pero no sé si eso tiene un final, ¿no? Porque dicen como que habría como un proceso ascendente, generalmente es como una lectura que circula mucho. Hegel habría esta narración en que voy madurando, voy creciendo, ¿no? Que no está del todo separada de una especie de génesis, ¿no? De las plantas, de los seres humanos. Pero, claro, yo diría, quedémonos con esto de la recaída, o sea, ¿qué nos deja una recaída? Bueno, al parecer la recaída y esta promesa de que no hay una salida, que que la razón o el hombre racional tiene todos estos problemas, ¿no? Que no ve que está metido en una trampa, que es la trampa del lenguaje, que son sus engaños, incluso intenta imantar la verdad con la bondad, ¿no? El mentiroso, un ser malo, por ejemplo. Y tenemos esta otra alternativa que sería el hombre intuitivo, lúdico, que parece apuntar a bueno, a esto de una liberación de la fantasía, ¿no? Y que sin embargo esta liberación de la fantasía nos está diciendo que tampoco es una salida, o sea, no se abren las puertas de par en parte, sigo cayendo, ¿no? Sigo cayendo y recayendo. ¿Cómo nos deja eso, estas recaídas, estas vueltas, con el tema de la crítica, que se supone que es esta posición en que yo me enfrento a lo pasado, para decir, esto no, o esto teníamos que haberlo hecho de otra manera, está mal pensado, te equivocaste, generalizaste, hay un antes y un después a partir de tal y tal categoría. Digamos, las críticas en esos términos, porque hay otras críticas, ¿no? Otras críticas de cuño dialéctico que tienen otro ánimo. ¿Cómo deja la crítica una cosa que se nos plantea como una especie de abismo, ¿no? Que está ahí siempre, estamos siempre cayendo, ¿no? Recayendo. Entonces, es una estancia, o sea, es un puro vértigo. ¿Es eso la filosofía nietzscheana? ¿Un puro vértigo? Es un vértigo, por ejemplo, que está relacionado con esa vulnerabilidad que leímos al principio, la vulnerabilidad de los seres que no finitos, porque parecen mucho más altisonantes las apelaciones nietzscheanas a la voluntad de poder, ¿no? Que dicen crear y destruir, y como parece magnetizarse con la noción de vida, crear y destruir.
¿no? Es una misma, estamos en una, la conservación como tal no nos lleva a ningún lado, ¿ya? Entonces, claro que, pero a condición de que se vuelva a empezar, se vuelva a crear, se vuelva a intentar construir, ¿no? Y en un elemento que aparentemente pueda ser ilusorio. Entonces, al entregarle a la ilusión todo esto, es como que le estás negando, lo estás dejando suelto completamente a merced de la arbitrariedad. Entonces muchos dicen, la arbitrariedad de la fuerza, del quien más fuerte. Ya, entonces el quien más fuerte viene e impone su ilusión, ¿no? Digo, es el tema de hoy por hoy, ¿no? Como estar tratando de mantener a raya la mentira y no saber y ni siquiera atrever o sea, a nombrarla, porque es como que tú te estás arrogando la verdad porque estás diciendo, oye, pero eso no fue, o algo así, ¿no? Y estamos llenos de estas ilusiones que parecen que son todos solo átomos, ¿ya? Y cómo perseverar en sobre elementos tan frágiles, ¿ya? Como con estas burbujitas así, ilusorias, en que cada cual se fabrica su propia ilusión a la medida, y, o sea, ¿a qué nos aboca? O a la fuerza, a la arbitrariedad de la fuerza, del que es más fuerte, ¿no? Entonces, un poco, yo quería plantear esos temas para dejar abierta la conversación, o sea, o abierta la lectura, en ese sentido, ¿no? Para plantear esos problemas. O sea, eh, mostrar ciertos episodios que tengan que ver con esas aperturas eh, que en general no tienen que ver con la versión canónica de Nietzsche como el filósofo de la voluntad de poder, tan amigo del instinto, ¿no? De lo pulsional, y que parece que, claro, que son como una cosa efusiva, que empoderada, digamos, ¿no? En donde el poder es álgido, y donde todas estas otras versiones como de esta vulnerabilidad quedan como solapadas. Entonces eso era lo que yo quería un poco, bueno, llevar a la lectura. Gracias, Valeria. Bueno, ya quizás nada más para cerrar, me quedé un poco con esta duda que quizás, ¿será que la crítica que hace Nietzsche, ¿no es cierto? De no entender que sea como bueno o malo, porque hay como en el transcurso del texto, habla como de esta cosa, ¿no? De que, bueno, el que miente es malo, el que dice la verdad es bueno, y no, eso no es así. Entonces, esta crítica como que, digamos que vehiculiza esto que le llama como extramoral, o sea, que sería como, sería más allá de lo moral, sería también como una ética. Uy, ahí es súper difícil porque ahí tendríamos que meternos en qué es ese sobre, si está por sobre la verdad o la mentira, incluso en el título. ¿Estoy por sobre la verdad o la mentira o estoy tratando de la verdad o la mentira? ¿O de qué manera se puede estar fuera? ¿No? ¿De qué manera yo puedo contar este cataclismo y sobrevivirlo? ¿Cómo estar fuera de ese mundo? ¿Cómo estar fuera del lenguaje? Como Miguelito solito ahí en el mundo despoblado. Eh, y como la dificultad de escapar de estos cánones, ¿ya? Que parecen venir dados con el lenguaje también. Entonces yo creo que algo como categorías morales en el sentido, bueno, edificantes o del estilo, bueno, voy a generar como un piso para ciertas cuestiones de carácter normativo, yo creo que ahí eh, se hace aún más difícil encontrarlas, ¿cuenta? Por lo corrosivo del texto, por el nivel corrosivo del texto. Entonces, claro, la pregunta es si acaso él milita por una destrucción de la moral y por una destrucción de cualquier manera de comportarse, o una anarquía absoluta del, ya, de la acción ética, algo así.
Entonces creo que como no está en el ánimo el texto, pero sí creo que hay una crítica a la relación entre verdad y moral, y también a una crítica a esa verdad que se supone que está sobre la moral. Por ejemplo, la ciencia, que es fría, ¿no? Fría, entonces puede observar los fenómenos desde lejos, sin contagiarse con ningún interés, sin inocular su objeto de estudio, porque él está al margen. ¿Está al margen de verdad? Esa es la pregunta. ¿Está fuera? ¿Podemos estar fuera? Parece que el humano es como, está en esta cosa como de la comunidad de la convivencia. ¿Cómo estar fuera de eso también? ¿No? ¿Cómo se podría estar fuera? No creo que se pueda estar fuera. Bueno, Claro, el un mito también montón lo dice. de preguntas aporéticas, un montón de categorías, un poco que parece como se van cerrando las puertas, pero Sí, bueno, por eso es tan destructivo. O sea, sí, en el mismo texto también, o sea, que intente salirse del lenguaje, pero al fin y al cabo también no puede salirte de él, ¿no? Entonces ahí está como trampa. claro, claro, exacto. ¿De qué manera te puedes salir y hablar desde fuera, ¿no? Ujú. Desde fuera de las relaciones, desde fuera de ti mismo? ¿Cómo puede ser? Claro, sin que sea una esquizofrenia, ¿no? O sea, estar en la locura total. Entonces, claro, ahí por eso vienen algunos que dicen, ay, por eso se volvió loco, porque está con todas estas cuestiones en la cabeza, estos desdoblamientos, ¿no? Que son desdoblamientos sin fin, ¿no? Como cuando tú inviertes cosas y necesitas como estar dando vueltas permanentemente cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentras el asidero? ¿De qué te puedes coger? Porque al fin y al cabo, bueno, se supone que la verdad ayuda, es por eso vinculante, pero no todos han necesitado una noción muy particular de verdad para convivir. O sea, no todas las comunidades humanas han hecho uso de esas categorías, ¿no? Y sí. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Ha estado súper interesante. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gran gusto conocerte. Y bueno, para las personas que lo vean después, va a estar en el YouTube de la 17 para que puedan volverlo a escuchar, porque yo de ley quiero volverlo a escuchar. Y nada, muchísimas gracias, Hazel. Muy buenas noches y nos estamos escribiendo. Ok, muchas gracias por la invitación y bueno, espero haber, lástima que no participaron más personas, pero bueno, ahí lo Sí. vemos. Felicitaciones, Ariadna, de nuevo. Pues muchísimas gracias. Esperamos que disfruten muchísimo esta retransmisión. Estará dentro del canal de YouTube de 17, Instituto de Estudios Críticos, y compartiendo con el Fondo de Cultura Económica de Ecuador. Bonita noche. Chao. Chao.